supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo me les va? Bien. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro en Job. Vamos hoy a hablar sobre la soberanía de Dios. Una de las cosas que a veces nos cuesta aceptar es que Dios es soberano. Es un ser supremo, grande, poderoso. Entonces vamos a leer en Job. Dice la palabra a partir del 4. El 1:4. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Estos mismos hacía cada vez. Un día, todos leamos el 6. Un día, todos vinieron a presentarse delante de Dios. Los cuales vino también Satanás. Entonces el 6 dice que un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová le dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección, a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora su mano y toca todo lo que posee, a ver si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas que pasían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó en el cielo y quemó las ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Padre, en esta mañana pedimos que el Espíritu Santo sea tomando control sobre cada vida que está aquí presente, mi vida y la vida de cada persona, de cada joven. Dios, colocamos delante de ti también nuestras familias, mis esposa, mis 2 hijos, la familia de cada persona que está aquí, sus hijos, sus familiares. Padre, también queremos pedirte, Padre, por las personas que necesitan una sanidad, Dios. Queremos interceder como iglesia en este momento por las personas que necesitan recuperación de su salud física, Padre. La Biblia dice que nadie va a prevalecer en contra de la iglesia que Dios estableció, porque la iglesia Dios la deja para interceder, y en esta mañana queremos interceder también por las personas ancianas, porque llega un momento que ellos necesitan, Padre, porque las fuerzas un día se van a ir y necesitamos de otras personas. Oramos por los ancianos y le pedimos a Dios que en la medida se ha hecho esa sanidad, que
esa persona anciana necesita, Padre. Oramos, Padre, como iglesia, y te pedimos, Señor, que tomes control a través del Espíritu Santo de esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana estaba buscando la casa donde vive un Gedeón internacional. Los Gedeones son los que reparten el Nuevo Testamento pequeño. Sí, el Nuevo Testamento que lo reparten en colegios, clínicas, hospitales. Entonces llegué a la casa del Gedeón internacional que vive por aquí cerca. Y él me recibió en la sala y estábamos hablando en la sala cuando llegó el gato y se le sentó y él empezó a acariciar el gato, ¿no? Un gato gris, grande. Empezó a acariciar el gato y de pronto en el techo de la casa sonó un pájaro que cayó al techo y chilló. El pájaro chilló y chilló. El gato se tiró de donde estaba y al minuto regresó con el pájaro en la boca. Impresionante, ¿no? En un minuto el pájaro chilló en el techo y el gato se tiró, subió por arriba al tercer piso y llegó con... Se queda uno aterrado, ¿no? Porque los gatos hoy en día los han cogido de mascota, les dan alimento, los tienen ahí como los cargan, los miman, se acuestan con ellos. Pero el gato Dios lo hizo con un instinto cazador impresionante, ¿no? Tienen ese instinto, ¿no? Que uno dice, pero si un pájaro tiene alas y el pájaro había acabado de caer al techo volando y el gato subió y lo trajo en la boca. Entonces, Dios diseñó todo, Dios es soberano, ¿no? Y así como ese animal tiene instinto cazador, cada persona fue hecha por Dios y tiene unas cualidades, unas virtudes que también son únicas. Una de las funciones de la vida pastoral es que una familia le dice, bueno, necesito una consejería. Entonces la persona viene a la iglesia, el pastor se sienta. Entonces a mí esta semana me llamaba una señora para una consejería y yo fui a la consejería. La señora llegó con un niño de unos 6 años, ¿no? Ella era la abuela, porque los 2 hijos trabajaban y le habían dejado el niño para que ella mientras los 2 trabajan por ahí en un call center, ¿no? Entonces yo me senté con la señora. El niño era de niño pequeñito, de unos 6 años, pero corría, caminaba por la sala, cogía las cosas. Y la señora, cada que él brincaba, corría, le metía un coscorrón, ¿no? En la cabecita. Y no se quedaba quieto el niño, ¿no? La señora era de esas personas que tienen ese temperamento fuerte, ¿no? Las llamamos coléricas. Cuando una persona es agresiva, fuerte, le decimos una persona de un temperamento colérico, ¿no? Que no se puede estar quieto, que esto, entonces son extrovertidos. Y la señora era así, ¿no? Una abuela ya de unos 70 años, así enérgica. Y el niño era inquieto, ¿no? Eso es como cuando a un tigre con hambre le dejan cuidando una oveja, ¿no? ¿Qué va a pasar? El tigre, aunque le digan no se vaya a comer a su hermanita, a la oveja, respétela a él con hambre. Así mismo pasa cuando una persona que no tiene paciencia, que es de temperamento colérica, fuerte, le dejan cuidando un niño, pues le va a cascar, ¿no? Y no está bien, ¿no? Porque ella no tiene la paciencia. O sea, hay personas que están hechas por Dios para cuidar niños. Tienen que ser tranquilas, el niño coge, el niño no se queda quieto, el niño grita. Y la persona que no tiene la cualidad para cuidar el niño, pues le va a pegar. Y no está bien, ¿no? Que una persona adulta, grande, le esté metiendo cachetadas o palmadas a un niño, ¿no? No está bien. Pero ella tampoco es la persona indicada para que le dejen cuidando el niño. Entonces las personas todas tenemos cualidades que Dios nos dio, que es la soberanía de Dios. Así como a ese animalito, ese gatico, le dio esa capacidad tan increíble de ir y cazar un pájaro que tiene alas, que puede volar, y el gato fue y lo trajo, ¿no? Y llegó con él en esto. Así mismo las personas fueron hechas por Dios. Dice este versículo 1:6 de Job: un día
acudieron a presentarse delante de Jehová Dios, los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Satanás fue un ser creado por Dios, que quiso ser Dios, y Dios lo sacó del paraíso, del cielo, y los lanzó a la tierra. La Biblia lo dice. También dice la Biblia en Apocalipsis que él, cuando se rebeló contra Dios, arrastró los ángeles y los volvió demonios. Sí, se los volvió. Entonces, existen seres espirituales que no son ángeles, sino que son contrarios a Dios. Y la Biblia dice, se presentó Satanás a rendir cuentas a Dios. Entre los seres espirituales se presentó ¿quién? Satanás, ¿no? Y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, de dar vueltas por la tierra, como quien dice, no me pregunte, que no le interesa dónde andaba. Pero entonces Dios le repite la pregunta, ¿te has dado cuenta de mi siervo Job? Claro, como usted lo tiene bien, ¿cómo no va a estar Job contento? O sea que Satanás sabía de dónde venía, pero Dios es soberano. Él sabe todos los pensamientos de todos los seres humanos, de todo el universo. Nada se le sale a la soberanía de Dios. Por eso Dios es soberano, porque Él sabe lo que piensa. Nosotros no sabemos qué piensa. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, yo no sé qué piensan mis hijos. No, yo no puedo porque yo no soy Dios. Mi pensamiento es limitado, pero Dios sí es soberano. Y entonces Él sabía de dónde venía Job, de dónde venía Satanás. Le dice, ¿de dónde vienes? ¿No? Le hace esa pregunta. Y dijo, ¿no te has dado cuenta de mi siervo, de mi Job, que no hay otro como él? Y el Satanás le dice, claro, él te adora, te sirve porque usted lo tiene bien, ¿no? Tiene comida, está sano, pero quítele a ver qué pasa. Quítele. Y entonces Satanás va y arruina la vida de Job, ¿no? Mueren los hijos, pierde la hacienda, pierde todo. Lo que dice la soberanía de Dios es que como Dios es soberano, que sabe todo, y todo está bajo la soberanía de Dios. En estos días una persona me invitaba a que lo acompañara a hacer compras. Y fuimos a un almacén y no conseguía lo que necesitaba. Fuimos a otro, tampoco. Fuimos a otro almacén y tampoco, y él ya estaba como enojado, ¿no? Yo he sido muy calmado en la vida, demasiado calmado, ¿no? Pero siempre me ha tocado trabajar con gente acelerada. O sea, siempre Dios atrae los contrarios. O sea, para que esa lámpara prenda, necesita que llegue a la lámpara un cable positivo y uno negativo. Contraria, polaridad. ¿Y dónde se encuentran esos 2 cables? En la luz. Si usted los une, el positivo y negativo, antes de la luz, hacen corto, explotan. O sea, Dios siempre une contrarios. Para poder que esa lámpara prenda, van 2 cables de polaridad contraria, se encuentran en la lámpara y dan la luz. Pero si usted los une antes de la lámpara, se queman. Entonces, como persona calmada, tranquila, siempre me ha tocado trabajar en la vida con gente de temperamentos fuertes, acelerados, porque Dios une contrarios. Lo mismo mi esposa, ¿no? Yo bien calmado y ella bien santanderiana. Ella dice que el papá era de Magaravita, Santander, ¿no? Y dicen que son mal geniados y que son fuertes, pero yo lo he comprobado. Yo lo he comprobado en estos 25 años. Entonces, el Señor que íbamos buscando, algo que necesitaba, ya estaba desesperado, ¿no? Porque no encontrábamos lo que él buscaba. Pero llegamos a un almacén y la persona que nos atendió, le hablamos de Dios, ¿no? Y empezamos a hablar, y él muy sensible, ¿no? O sea que el hecho de que no encontrábamos era porque Dios nos quería llevar a un lugar. Y uno a veces se molesta, ¿no? Es que no hay las cosas. Porque Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano. Dios es soberano porque leamos Mateo 10:30 para que nos habla de la soberanía de Dios. Mateo 10:30 dice, Mateo 10:30,
¿Quién lo encontró? El primero que lo encuentre lo lee. Aún vuestros cabellos están todos contados. Mire, la circunstancia más pequeña que puede existir en la vida es la caída de un cabello. Una persona se peina en la mañana, se cae un cabello, ¿no? O sea, la circunstancia, pero Dios dice que aún la caída de un cabello no se sale del conocimiento de Dios. O sea, Dios es soberano, Dios tiene conocimiento absoluto de todo, hasta la caída de un cabello, ¿no? De un cabello. Entonces, a uno le molesta la soberanía de Dios, ¿por qué? Porque uno es humanista. Humanista, ¿qué quiere decir? Que yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo mío primero, ¿no? Entonces, como uno es humanista, uno no quiere aceptar que Dios es soberano. Y que si Dios no le permite encontrar un producto en una ferretería y le toca ir a otra, era porque Dios quería que uno fuera a un lugar y le hablara a una persona que ese día necesitaba que alguien le hablara de Dios. Entonces Dios nos mueve. Dios nos mueve, ¿no? Uno puede estar hoy aquí en Bogotá y Dios mañana lo puede llevar a otro departamento, ¿no? A otro lugar. Dios le puede permitir a uno cambiar de barrio. Y uno dice, me cambié de barrio. En estos días me cambié aquí cerca, ¿no? Y tengo 2 hijos de 24 y 20. Y en ese parque, acá arribita, eso es la 15 con 18. Hay un parque ahí. 15, barrio Batavia. Y me pasé hace 15 días o 20 ahí. Y en los parques ahora los jóvenes se sientan a meter vicio, ¿no? Y hay veces para uno es incómodo llegar uno y 2, 3 jóvenes metiendo su marihuanita y el olor a esa marihuana y uno se incomoda, ¿no? ¿Cierto? Uno se incomoda, uno llega y uno dice, pero ¿para qué lo trajo a uno Dios a ese barrio? ¿Para qué? ¿Con qué propósito, no? ¿No será que hay un joven que necesita de Dios en ese barrio? Y que en lugar de yo hacerme a un lado y pasar rápido, porque también, ¿no será? ¿Será que ese joven fue un niño que lo dejaron con una persona colérica cuidándolo mientras los papás trabajaban y ese joven recibió puños, cachetadas? Porque la señora que en estos días yo aconsejaba era de estatura, ¿no? Altas y acuerpadas. Y una persona alta, acuerpada, le mete un golpe a un niño de 6 años y con rabia, ¿cierto? Y además con las manos uno no, la Biblia dice que se le puede utilizar una varita, ¿no? Pero es que uno con la mano uno no puede golpear porque uno no, como usted es bien piedro y le mete una palmada a un niño, pues lo está acabando, ¿no? De por sí que los golpes para nada son buenos, ¿no? Para nada son buenos, ¿no? Una vez dicen que un soldado romano golpeó a Jesús, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Y Pedro desenvainó la espada y le bajó una oreja al soldado romano, ¿no? Y Jesús le dijo, Pedro, eso no se hace. Alzó Jesús la oreja y volvió y la puso en su lugar, ¿no? Mire, Jesús era Dios, ¿cierto? Para coger esa oreja que cayó al piso y ponerle y quedar bien puesta en el sitio, Jesús es Dios. Jesús es Dios, soberano, ¿no? Por ser capaz, pero Pedro un tipo siempre agresivo, y aunque había pasado 3 años con Jesús, ¿no? Todos los días comían, desayunaban, comían, pero cuando en la última, o ya los últimos días de Jesús, alguien le metió una cachetada a Jesús, sacó la espada y le bajó una oreja. Y los soldados romanos no eran eran soldados romanos, y para uno atreverse a bajarle una oreja. Pero Jesús le dijo, Pedro, eso no se hace, ¿no? Y yo les digo que es mejor ser calmado y tranquilo que ser acelerados. Uno de acelerado le mete un golpe a una persona, uno de acelerado toma una decisión, y Jesús fue calmado, ¿no? Esa persona que es Jesús soberano, ¿no? Entonces, Mateo 10:30 dice que hasta los cabellos de la cabeza están contados. O sea que Dios toda
todas las circunstancias, van a repetir esta frase, todas las circunstancias difíciles que han pasado por mi vida fueron planeadas por un Dios inteligente. ¿Cómo dice la frase? Repítanla. Toda circunstancia difícil que ha pasado por mi vida fue planeado por un Dios inteligente con un propósito. ¿Cómo dice la frase? Que esta mañana usted se la va a llevar grabada, la frase, ¿no? Toda circunstancia difícil fue planeada ¿por qué? Un Dios inteligente con un propósito, ¿no? Entonces Dios es soberano, ¿no? Y toda circunstancia, cuando Job le caen todas esas, se pierde la salud física, pierde la familia, vienen unas circunstancias muy difíciles para Job, ¿no? Y a cualquiera de nosotros en cualquier momento pueden venir circunstancias difíciles, ¿no? Pero si uno no entiende que Dios es soberano, uno puede decir, bueno, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí me pasó esto? Porque hubo personas que perdieron familiares en la pandemia, ¿no? Y la persona puede decir, ¿por qué a mí? Una persona en un momento puede perder un trabajo, ¿no? Y empezar a decir, ¿por qué a mí no? Dios es soberano. Todo está planeado porque Él es omnisciente, que quiere decir que tiene el conocimiento absoluto de todo lo que existe. Cuando a Job le pasan todas las calamidades, llegan una cantidad de amigos, ¿no? A explicarle la enfermedad a Job, ¿no? Job, usted está enfermo porque usted no le ha puesto cuidado a sus hijos y de pronto ellos pecaron y por eso todos vinieron a explicarle la enfermedad a Job, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Que el único que tiene razón es Él. Hay circunstancias que no tienen explicación porque una persona se enferma, ¿no? Un anciano se enferma, ¿no? ¿Por qué? Y hay gente que no es muy buena y vive siempre sano, y hay gente muy piadosa con Dios y siempre enfermo, y la gente dice, bueno, y no podemos relacionar. ¿Por qué se escribe el libro de Job? Se escribe el libro de Job porque la gente de esa época relacionaba que el pecado iba relacionado con la enfermedad y con la pobreza. Era el pensamiento de esa época. Jesús viene a decir que eso no es así, y un día le hicieron la pregunta a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que nazca enfermo? Y Jesús dijo, ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para que se vea la gloria de Dios. Entonces una persona puede caer en una situación difícil y no puede decir, no, es que miremos a ver si está en pecado, no, miremos a ver qué hizo. O una persona puede perder la riqueza y no podemos decir, no, algo malo hizo. Dios es soberano, Él puede tomar decisiones porque Él es soberano, Él sabe todo, conoce todo. Entonces, el pensamiento que hoy quiero que usted empiece a manejar en su vida es: Dios es soberano, ¿no? Y de pronto usted un día se enojó, dijo Dios, ¿por qué? Dentro de la soberanía de Dios, Dios le puede permitir cambiar de barrio, Dios le puede permitir en cualquier momento hacer cambios, o que usted no consigue algo en un almacén y dice, pero no consigo lo que quiero, pero Dios lo está llevando a otro lugar y usted tiene que ser sensible. Si Dios no le permite algo aquí y lo lleva acá, es porque Él espera que usted le hable a una persona. Entonces Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando vamos al Apocalipsis 22:13, del Apocalipsis 22:13, y vamos a Apocalipsis 22:13. ¿Quién no lo lee? Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando los orientales utilizan dos términos opuestos, por ejemplo, cuando dice en la primera tentación, ¿no? Seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal, dos términos opuestos, ¿no? Cuando dice Jesús es el alfa, que es la primera letra
griega y Jesús es la omega, la última. No es que Jesús es el alfa y la omega, es que entre dos términos opuestos, la Biblia está diciendo que ahí está la plenitud. O sea que cuando dicen Jesús es el alfa y la omega, Jesús es la plenitud ¿de qué? Del universo, ¿no? Y si Jesús es la plenitud, es porque Él sabe todo, ¿no? Es el único ser que sabe todo. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es la plenitud del universo, ¿no? Porque cada que encontremos en la Biblia dos términos opuestos, no es que cuando dijo conoceréis el bien y el mal, se refiere conoceréis la plenitud, que fue la promesa que Satanás le hizo a la mujer, ¿no? Si comes del árbol vas a conocer el bien y el mal, vas a conocer la plenitud. Y muchas veces uno quiere ser Dios, ¿no? Y no aceptamos. Leamos Hechos 14:15, que es algo que nos cuesta a los seres humanos aceptar. Hechos 14:15 dice, ¿quién no lo lee? Hechos. Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertirás al Dios vivo, que soy el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este pasaje sucede que habían hecho un milagro y querían adorar a los apóstoles. ¿Qué dice el 13? ¿El 14:13? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Querían adorar un ser humano y ellos mismos dijeron no lo hagan, ¿no? Que nosotros somos seres humanos, ¿no? La única persona que merece adoración es Dios, porque ¿quién sabe todo? Dios. ¿Quién puede todo? Dios. ¿Quién llena todo? Dios. Nosotros no. A uno le cuesta ser humano, ¿no? Por eso uno hay veces, ya con esto termino. Para un diciembre teníamos un programa en una emisora a las 11 de la mañana, ¿no? Y como a las 10 estábamos en consejería con una familia, ¿no? Y nada que terminamos. Y a las 11, y como pudo, terminamos las consejerías. El pastor cogió el carro, ¿no? Porque teníamos que estar a las 11. Y cogimos la 26, ¿no? Íbamos tarde. En la 68 deberíamos ir por la derecha porque íbamos a voltear por la 68. Íbamos arriados y por la izquierda. Y era 23 de diciembre. Él cogía aquí en la 26 y voltea así, ¿no? Y pasa un muchacho en la moto. No nos matamos porque Dios es bueno, porque Dios no quería que nos matáramos. Porque eso pasó arriadísimo y faltaron milímetros para que el muchacho alcanzara a pasar en ese 23 de diciembre. El pastor alcanza a pasar y viene una señora atrás y le dice, bobo. Y él se para y le dice, tonta. Ese fue el insulto. Pero mire, uno hay veces tiene un compromiso en un lugar y hace un mismo compromiso en otro lugar, ¿no? Uno no es Dios, ¿no? Uno es un ser humano. ¿Para qué hacemos compromisos en varios lugares al mismo tiempo? O que uno sabe que no puede cumplir. O sea que uno muchas veces quiere ser Dios. Cuando quiere estar en todo lugar es porque quiere ser Dios. Cuando cree que puede todo, uno quiere ser Dios. Cuando uno quiere saber, uno no puede entender todo lo que pasa en esta vida, ¿no? ¿La enfermedad la podemos entender? No. ¿Por qué se enferma un niño? No sabemos. Hay gente que en estos días unos misioneros se casaron, ella quedó embarazada y el niño nació deforme, ¿no? Y misioneros, ¿no? Predicadores de la palabra que andan se casan todos ilusionados, jóvenes. Y el niño nace deforme, ¿no? Y uno dice, ¿por qué, no? Uno no entiende, ¿no? Cómo unas personas jóvenes le nace un niño deforme, ¿no? Y uno tiene que decir, Señor, eres soberano, ¿no? Tú lo permitiste, Señor. Yo no entiendo por qué una persona tiene... No entendemos, ¿no? No entendemos la riqueza y la pobreza, ¿no?
No, que quitémosle azul y démosle, no lo entendemos, ¿no? Porque hay gente que tiene y otros que no. No somos Dios. Dios sí entiende todo, pero nosotros no, ¿no? Por eso en 14:15 de Hechos dicen ellos, nosotros somos seres humanos, ¿no? Dios es soberano y nosotros somos seres humanos. Hoy llévese ese pensamiento. Dios es soberano, puede todo, sabe todo, y yo soy un ser humano, ¿no? Que tengo limitaciones, ¿no? Y debo aceptar la soberanía de Dios, no enojarme, ¿no? Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano. La Biblia dice en Mateo 10:30 que hasta un cabello de la cabeza está contado por Dios, ¿no? Mateo 10:30, ¿no? ¿Qué dice Mateo? Repitamos. Mateo 10:30. Hasta un cabello de la cabeza está contado por Dios. ¿Qué dice la frase que hoy se va a llevar? Vamos a orar, pero esta frase quiero que se la repita. Toda circunstancia difícil que me ha pasado fue planeada por un Dios inteligente con un propósito. Vamos a orar y a pedirle a Dios que podamos aceptar que Dios es soberano, que Él tiene la razón, que Él es sabio. Padre, en esta mañana estamos aquí los que Dios quiso que estuviéramos, porque Él es soberano, Dios. Podríamos estar en otro lugar, pero Dios tenía planeado en su agenda que íbamos a estar aquí, Señor, y que íbamos a leer el libro de Job, el Mateo 10:30 y Apocalipsis 22:13, para entender que soy un ser humano, que tengo limitaciones, pero hay un Dios que todo lo puede, es Dios. Por eso en Él, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana. Te pedimos, Dios, por nuestros hijos, porque eres soberano. Nosotros no los podemos cambiar. De pronto uno o una persona dice, le voy a pegar a un niño porque es inquieto, para cambiarlo, para corregirlo, pero Dios sí puede. Si oramos por los niños, ellos serán diferentes. Si oramos por los jóvenes, Señor, esos jóvenes que están en el parque, Señor, esos que veo todas las noches en el parque consumiendo, Dios. Humanamente yo no puedo hacer nada por ellos, pero Dios sí puede cambiarles, pero Dios sí puede transformarles su mente. Dios sí puede llenar sus corazones. Padre, eres soberano. Esta mañana hemos venido aquí a reconocer que Dios es soberano, que todo lo sabe Dios. Todo no se le pasa. Lo más pequeño no se sale de su pensamiento, de su conocimiento. Eres soberano, Padre, por eso te adoramos, por eso te reconocemos, Dios. Soberano, Padre, no hay un ser más grande que Dios en poder, en gloria, en alabanza, Señor, eres soberano, Padre. Señor, que yo aprenda a aceptar que eres soberano, Padre. Hoy venimos aquí, Señor, porque hemos pasado situaciones difíciles que de pronto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando la palabra es, ¿para qué Dios lo permitió? Dios permite cosas como la vida de Job, que un día estaba sano y quedó enfermo, que un día tenía familia y la perdió sus hijos con un propósito. Soberano Dios. Hoy los que estamos aquí te decimos soberano Dios. Tú tienes la razón, Señor. En todo tienes la razón porque tienes el conocimiento absoluto. Padre soberano, Padre Dios, grande en poder y gloria, Señor. No se cae un cabello de la cabeza. Dios lo dice en Mateo 10:30. Al menos que Dios lo permita, Señor. Enséñame a aceptar las circunstancias que no entiendo, Dios. Nunca podré entender por qué un niño se enferma o por qué nace enfermo, Dios. Nunca, Señor, lo podremos entender los seres humanos, porque eso solo lo entiende Dios. El problema de riqueza y pobreza no lo entendemos nosotros, Señor. Solo Dios soberano lo entiende todo. Padre, ayúdame, Dios. Como dice Hechos 14:15, que iban a adorar unas personas y ellos dicen, no lo hagan, que nosotros también somos seres humanos, Señor. Ayúdame a entender que soy un ser humano y que hay un Dios soberano. Hoy, esta mañana, hemos venido aquí a entender que hay un Dios soberano, Padre. Oro por mis hermanos esta mañana, Padre. Si hay una persona, Dios, queremos como iglesia orar, Dios, por esa persona que familiar o
o parte de la iglesia, Señor, que tiene una necesidad. Oramos porque tú nos has dejado el ministerio de orar unos por otros. Pedimos, Dios, por cada persona, Dios, por los niños, por los jóvenes, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios es soberano. Lo que hoy vamos a llevar. Dios es soberano. Dios es soberano. Su voz, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama.